Ya inicié la grabación. Perfecto, listo. Entonces estamos grabando. Yo les voy a pedir el favor para conocerlos, que prendamos la cámara, aunque sea un momentico, con el fin de ver las caras. De pronto ya nos hemos visto, solamente identifico el nombre de Martica Ospino, con la que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Y hemos compartido experiencias en esto. Entonces, si es posible que hagamos una rápida presentación de cada uno y saber, digamos, más o menos cuánto tiempo han trabajado en el tema de las concesiones para poder de alguna manera acomodar el discurso y no ser tan básicos, y ya tenemos los principios básicos. Entonces, no sé si empiezas tú, Lina Marcela Gordon, o Gordón, no, Gordon debe ser porque tiene tilde en la O. Lina. No, tiene el micrófono cerrado. Le solicito que prendan el micrófono y prendan la cámara un segundito mientras hacemos la presentación. Parece que no está Lina. Denis. Hola, muy buenos No, días. sí, Qué pena. ya Lina está. Perdón, Denis, sigue. Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Nombre, muy bien, gracias. Es que me encuentro acá en un cuarto. Perdón, en el cuarto de mi bebé. Bueno, muy buenos días para mis compañeros, pues ya me conocen. Mi nombre es Lina Marcela Gordón Ávila, abogada, especialista también en Derecho Marítimo y Portuario. ¿De dónde? ¿De dónde eres especialista de marítimo y portuario? De la Universidad San Buenaventura de Cartagena. Ah, ok. ¿No nos vimos allá en clase? Bueno, no lo recuerdo. Soy egresada desde el año 2012. Pues actualmente laboro en la entidad, pero no me encuentro en el área, sino no me encuentro en el área de gestión comercial, que es la fuente pues de manejo de ese tema. Me encuentro actualmente en el área de talento humano, haciendo apoyo jurídico y pues sí, haciendo parte del grupo de talento humano. Gracias, Lina. ¿Y tú estás en Bogotá? No, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, que es la sede principal de la entidad. Ah, ok. Estás en Barranca. Perfecto. Sí, señor. Gracias, Lina. No, Denis. Muchísimas gracias a usted. A ti. Denis. Sí, señor, buenos días. Hola, Denis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Denis Terán Benavides, soy ingeniera civil, trabajo en la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación. Estoy en Barranquilla. En Barranquilla. Sí, señor. Ok, Denis, de concesiones, ¿qué tanto has trabajado? Nunca hemos trabajado porque, bueno, digamos que en la entidad eso lo maneja es la Subdirección Comercial. Entonces, pues de concesiones muy poco sabemos. Perfecto, Denis. Mil gracias. Sí. Encantado de conocerte. Señor. Bueno, igual. Gracias. Consuelo. Buen día. Mi nombre es Consuelo Castilla Marrugo y pertenezco. ¿No tienes cámara, Consuelo? No, señor. No la voy a prender. Ok. Soy ingeniera civil y pertenezco a la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación de Cor Magdalena. Vale la pena la oportunidad para explicarle a usted como docente que es que Cor Magdalena tiene dos subdirecciones. Una subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación que se encarga de todo lo que es la parte de navegabilidad del río, y la comercial, que dentro de sus funciones está el tema de concesiones. Esta capacitación está dirigida a todos los funcionarios, quiere decir los que hacen parte de las dos direcciones que acabo de mencionar, como también talento humano, Secretaría General, me imagino que el control interno, las seccionales. Entonces, digamos que los únicos que tienen conocimiento específico sobre concesiones son los compañeros que están en la subdirección comercial o aquellos que tienen alguna formación, como el caso que acabo de escuchar de la doctora Lina Gordon.
Entonces, ese es como la radiografía del grupo que usted va a liderar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por la precisión. Entonces ya hablamos con Consuelo, con Denise, con Lina. Hay otra Lina, que es Lina María García Corrales. Lina. Hola, buenos días, bendiciones. Acabo de entrar, no sé si tienen alguna presentación especial que haya que dar. No, Lina, estamos tratando de conocernos y saber en qué nivel de conocimiento estamos de concesiones. Entonces, Mi formación es ingeniero civil y de concesiones, ¿tienes sé cámara? un poco, pero... ¿Tienes cámara? Sí, claro. Ok. ¿Se ve? Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, bueno, les decía que mi formación es ingeniera civil y de concesiones tengo un conocimiento, digamos, muy particular de concesiones en las autoridades ambientales, que no son las concesiones tal vez de las, las da por Magdalena, sino son concesiones de agua, que son una autorización para el uso del recurso hídrico. Entonces, eso sería todo lo que conozco. Perfecto, Lina, mil gracias. Bueno. Lida Patricia Álvarez Amaya. Sí, buenos días. Soy administradora de empresas. Ok, Lida. ¿Tienes cámara? No, señor, el computador no es de los Ok. viejitos y no tiene cámara. Ok. En ¿Trabajas ese en qué momento área? llevo año y medio en la Subdirección de Gestión Comercial y apoyo desde el punto de vista financiero al área. Esa ha sido básicamente pues, la experiencia. Conozco más o menos desde el área, desde el punto de vista financiero, porque pues trabajé en Cor Magdalena más el tema de tesorería y entonces pues, pero desde el punto de vista financiero, nada técnico. Sí, Perfecto, señor. Lida. Mil gracias, ¿ah? Con gusto. Marianela Dede. Buenos días, mi nombre es Marianela Dede. ¿Dede es un apellido? Dede es un apellido. Ok. ¿De qué origen es Soy este apellido? Perdóname. italiano. Ok. Soy profesional en negocios y finanzas internacionales. Mi experiencia en concesiones, pues, muy poquita. Soy de la Subdirección de Gestión Comercial, pero en esa área duré 2 años. Ahora me encuentro en la oficina asesora de planeación y pues digamos que soy nivel básico en concesiones. Perfecto. Muchas gracias, Marianela. Walter Blandón. Sí, señor. Buen día. Walter, ¿cómo está, hermano? Bien, usted. Bien, gracias. Walter Blandón Izas es el nombre completo. Pertenezco a la Subdirección de Gestión Comercial y igual que Marianela, en concesiones muy poquito. ¿Y usted dónde está, Walter? Perdón. Yo estoy en Pereira. En Pereira, pero Sí, la oficina suya es Bogotá. Es Bogotá, por el tema de ahorita de pandemia y de poder trabajar virtual, está en Pereira. Sí, señor. Ok, Walter, muchas gracias. Ay. Creo que ya le tocó a mi amiga Marta Ospino. Martica. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, bueno, no, pues trabajo en la Subdirección de Gestión Comercial desde el año 2004, más o menos. Antes en la de navegación, bueno, antes se llamaba, tenía otro nombre. No sé por qué no prende la cámara. Bueno, estuve en el tema de concesiones hasta el año 2019. Ahora estoy en el tema no portuario. Y bueno, la experiencia es la de los años más o menos del 2004 a 2019 en el tema portuario. Y ya, estoy en Cor Magdalena desde el 97. Perfecto.
Me dice, gracias Marta, y hemos trabajado bastante casos juntos, entonces nos conocemos desde hace unos años también. Entonces me dice Javier que son 14, aquí 2, 4, 6, 8. Nos faltarían 6, pero entonces como igual la grabación está quedando, entonces ahí vamos, el que pueda va a ir repasando. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla, una ventana, a ver, esta ventana, listo. No sé si están viendo una ventana que yo estoy compartiendo de PowerPoint. Sí, señor. Perfecto. Entonces, básicamente el contenido que tenemos para estas 4 horas se basa en el tema de los puertos. Básicamente es el tema central del contenido. Y los puertos en general, en el régimen colombiano, las concesiones portuarias marítimas y las concesiones portuarias fluviales tienen muchos puntos en común, más puntos en común que diferencias. Entonces vamos a ver el tema de las concesiones desde la perspectiva general en Colombia. Entonces, lo primero, hemos preparado este contenido. Primero, en la sesión de hoy debemos estar viendo contexto histórico, ley primera del 91 y el contrato de concesión portuaria. Estos 3 primeros temas. Y el jueves debemos estar viendo el trámite, las contraprestaciones y el futuro, los retos de futuro. Entonces, en esa medida, voy a aumentar un poquito el tamaño de esto. En esa medida, en el contexto histórico, yo quiero empezar, digamos, haciendo una referencia a las fechas que hoy vivimos para que tengamos una referencia más o menos de cómo se desarrollan históricamente los puertos. Estamos, ¿no es cierto?, estamos en el 2022. ¿Ok? Vamos a escribir por acá el año 2022. Vamos a hacer una abstracción en la memoria y vamos a pensar que no estamos en el 2022, sino en el 1522. Quiere decir que en el 1492 descubren América. Recordemos que la primera ciudad fundada en Colombia fue en 1525 Santa Marta. O sea que si hacemos un contexto de la realidad de hoy, no hemos fundado Santa Marta y por allá en 1992, cuando estaba presidente Gaviria, descubrieron América. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿Y por qué solamente todavía no han fundado ninguna ciudad? Bueno, para ser sinceros, sí se fundó una ciudad. En 1509 fundaron en el Urabá una ciudad que se llamó San Sebastián de Urabá, que después se llamó Santa María la Antigua del Darién, ¿ok? Pero esa ciudad no sobrevivió. ¿Y qué pasó mientras tanto? Entonces, lo que pasó fue que los españoles estuvieron explorando la costa a ver en dónde fundaban una ciudad, pero la fundación de la ciudad dependía de que esa ciudad tuviera características de puerto. Entonces es primero el puerto y después da origen a la ciudad. ¿Ok?
Entonces, los españoles vinieron, exploraron y hicieron su primer asentamiento fundacional aquí, en el Urabá. Después, los indígenas eran muy agresivos, aquí estaba el río Atrato de por medio. Entonces, lo que hicieron los españoles fue pasarse al otro costado del Golfo de Urabá y fundaron Santa María de Antigua del Darién. Y a partir de ahí empezaron a hacer sus exploraciones y ahí es desde donde Balboa sale y encuentra el Océano Pacífico. ¿Ok? Y al encontrar el Océano Pacífico empieza a explorar esta costa y en las exploraciones los indígenas les dicen que al sur hay un reino que es muy rico, que es el reino de los incas. Entonces, esos comentarios que hacen los indígenas los van llevando a los españoles a buscar caminos hacia el sur, ¿sí? Y creen primero que el Atrato los puede llevar hacia el sur y no los lleva hacia el sur, y después creen que el Magdalena es el río que los puede llevar hacia el sur. Entonces, por eso, la primera ciudad que se funda en Colombia es aquí Santa Marta. Porque en 1517 Pizarro tiene contacto con los españoles, con los incas, perdón. Y entonces al saber eso, entonces pensaron que al fundar, ¿y por qué Santa Marta? Porque Santa Marta, que tiene la Sierra Nevada aquí, tiene una punta acá que sale al mar, que es propio de los que vieron ahorita las erupciones en Mallorca. Se ve cómo sale la lava y se solidifica. En Mallorca se generaron hace 2 meses 200 hectáreas de isla, por eso, y se solidifica, y ahí hay una punta que hace que en la bahía, en esa bahía de Santa Marta, haya aguas protegidas para los galeones, pero además hay un río que baja de la sierra, que es el río Manzanares, y les da agua. Entonces, lo primero fue unas condiciones para hacer un puerto que dieron origen a una ciudad. Cuando ellos empiezan a explorar el río y se dan cuenta que no pueden llegar al sur por el río Magdalena, entonces buscan otra ciudad donde apoyar una operación que se va a hacer desde el sur hasta el Istmo de Panamá, suben por los ríos, pasan por el lago Gatún, llegan acá y entonces la operación que encuentran más cercana es Cartagena. Entonces, lo primero aquí es resaltar que el elemento fundacional de las ciudades son los puertos, de las ciudades portuarias, son los puertos. Primero es puerto y después fue ciudad. Bueno, para saltarnos un poquito y entender por qué esta carreta, quiero hacer énfasis un poquito en el río Magdalena para que también podamos entender cuáles son las dinámicas de los puertos, porque los puertos son, digamos, son infraestructuras muy dinámicas que se mueven y que no están quietas, que son infraestructuras muy que requieren permanentemente de ser adaptadas. Para esta época, recuerden ustedes, Barranquilla está celebrando 200 años de fundación, pero básicamente Barranquilla, la fundación, los 200 años de fundación que se estiman en Barranquilla, son 200 años desde que hubo una referencia a un pequeño caserío que se llamaba Barranquillas, ¿ya? Pero no porque fuera una ciudad, ¿ok? Entonces,
básicamente durante este tiempo, durante el tiempo de la conquista de la colonia y en los primeros años de independencia, no hubo ciudad en Barranquilla, porque pese a que el río Magdalena es la columna vertebral por donde se facilitaba el acceso al interior del país, la entrada del río Magdalena no era fácil. Hoy vemos la entrada así, vemos todos los días las noticias de la problemática del acceso al Magdalena, pero inicialmente el Magdalena desembocaba en este sentido así, llevando la boca. Si ven la curva que hace el río acá, entonces el Magdalena desembocaba en sentido oriente-occidente. Así desembocaba el Magdalena. Al llevar el Magdalena el agua con material en suspensión, que es todo la tierra que llueve, cuando llueve la tierra rueda, va a los caños, va a los arroyos, va a los ríos y llega al río Grande y empieza a arrastrarlo. Cuando se estrella con el mar, eso en Barranquilla y en todos los ríos del mundo, eso genera que al chocarse con el mar, esos sedimentos se decanten y empiezan a formar los deltas, que son pequeñas islas que van tapando el río. El río con la fuerza rompe esta isla, logra salir, pero después entonces se forma acá. Después el río vuelve y rompe las islas y eso hacía que la operación en principio se hiciera aquí en Salgar. ¿Cómo hacían la operación? Pues venían los barcos acá, descargaban y llevaban acá donde ya no había el problema de la sedimentación de la boca y después entraban al río y trataban de entrar. Como el río se va sedimentando hacia acá, entonces también es importante entender que aquí hay una cosa que se llama un fenómeno que se llama la deriva del litoral, y es que la corriente del mar va en este sentido. Entonces los sedimentos que bota el río los va desplazando hacia acá. Entonces ya después Salgar, no fue posible hacer la operación Salgar precisamente por esos sedimentos y se fueron corriendo hasta que se corrieron a Puerto Colombia y conectaron a Puerto Colombia con un tren hacia la ciudad, hacia donde queda hoy la ciudad. Ahí me quedó muy abajo porque me pasé por Soledad, pero conectan aquí por un tren y así logran la operación de salvar las bocas del río. En los años 30 empieza el proceso de encauzamiento del río. Entonces aquí quiero resaltar que el puerto es una infraestructura que se mueve, ¿sí? Entonces al principio el puerto fue en Salgar, después fue en Puerto Colombia, después entonces cuando hacen las infraestructuras de encauzamiento del río para evitar esto, y entonces ponen al río a desembocar en sentido sur-norte, entonces hacen el puerto acá. Entonces el puerto se va moviendo, va siendo dinámico y él va acomodándose a las condiciones digamos, a las condiciones del mercado, a las condiciones del río. Estos puertos, tanto el de Santa Marta, el de Cartagena, el de Barranquilla, el de Buenaventura, tienen historias similares. Historias que como puertos modernos, porque como concepto de puertos, y aquí viene un asunto que hay que resaltar, y es el concepto de puerto. El puerto es un área geográfica que permite el reposo de los barcos en condiciones seguras. Dentro del puerto, dentro de un área geográfica que permite el reposo de los barcos, entonces vamos a imaginarnos aquí un área geográfica donde aquí está el mar,
Dentro del puerto hay terminales, diferentes terminales. Los terminales son unidades operativas. Y dentro de los terminales hay muelles. Entonces los muelles ya son infraestructuras específicas. ¿Ok? Es importante que si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano o abra el micrófono y haga la pregunta de una vez para que podamos ir resolviendo dudas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están ahí todavía? No, señor, ninguna. Ok, gracias, Marta. ¿Están ahí todavía? ¿Está claro hasta ahora lo que hemos venido diciendo? Sí, señor. Perfecto. Mil gracias. Entonces, ya saltándonos un poquito de la historia, ya vimos un poquito de la historia colonial. En la historia colonial, en sí, no habían ni terminales ni muelles. Habían puertos, que era en la área geográfica donde una nave puede reposar en forma tranquila y se presta para las operaciones de carga y descarga, pero las operaciones de carga y descarga se hacían por medio de botes y las canoas, así como ustedes han visto en los Piratas del Caribe o en las películas de historia, las canoas llegaban y se varaban en una playa o en algún lado y bajaban la carga. Por eso en ese tiempo la capacidad de los barcos se medía por la cantidad de viajes que tuvieran que hacer esos calafates o canoas. ¿Ok? Más o menos en el siglo XIX empiezan a aparecer infraestructuras que facilitan esa operación. Esa operación de carga y descarga empiezan a hacer embarcaderos en madera y empieza a haber, digamos, como una construcción de esa infraestructura. ¿Ok? En Colombia, en su independencia, abandonó las costas porque por las costas había llegado, digamos, la Reconquista. Entonces, básicamente se internó en el interior del país y se desarrolló en el interior del país. Eso les permitía, digamos, tener un aviso de si venían por las costas o algo, y les permitió de alguna manera sobrevivir. Este era un país que estaba, digamos, bastante despoblado, un territorio bastante despoblado, y que se desarrolló. Hay un libro muy bueno de Enrique Serrano, que cuenta cómo fue ese desarrollo del país y que por eso, digamos, la historia de 100 años de soledad refleja eso, de pequeñas comunidades que se internan, se esconden en el país porque eran perseguidos, eran producto de la persecución de la guerra religiosa. Entonces las costas quedan de alguna forma abandonadas durante un tiempo, hasta finales del siglo XIX, donde empiezan a desarrollarse cultivos como el tabaco y el banano con fines de exportación. Entonces, para eso, al país durante el siglo, finales del siglo XIX y principios del XX hasta el punto de las primeras 3 décadas del siglo XX, que fue lo que se llamó la hegemonía conservadora, el país fue un país que no quiso, digamos, desarrollar mayor infraestructura porque el desarrollo de mayor infraestructura implicaba, digamos, el riesgo de que entraran ideas nuevas, ideas revolucionarias que una sociedad conservadora, católica, confesional no quería que pasara. Pero hay un cambio sustancial en el año 30. Pierden los gobiernos conservadores que habían ganado la guerra de los 1000 días
y llegan los gobiernos liberales, que se les acusaba de comunistas y ateos, y bajo el cambio del modelo económico, que era un modelo económico liberal clásico de Adam Smith, de que el Estado no tenía que invertir en la economía, intervenir en la economía, llega el modelo keynesiano que dice que el Estado tiene que invertir en la economía después de la crisis del 29. Y esa inversión en la economía se hace a deuda, y entonces por eso en el gobierno de Enrique Olaya Herrera empezaron las obras y empezaron por los puertos. Entonces se construyen en ese gobierno, los principales puertos se modernizan. El puerto de Cartagena recibe una modernización y empiezan las obras de encauzamiento que ya vimos que están ahí pintadas en rojo, que habían empezado muy tímidamente en los años 20. Empiezan los encauzamientos y empiezan también la modernización del puerto de Santa Marta y del puerto de Buenaventura. Esas modernizaciones se hacen bajo unas figuras de concesión, o sea que tenemos nosotros historia de las concesiones desde los años 30, y los que construyen se quedan operando más o menos hasta los años 40. No quiero entrar en detalles sobre digamos, los climas políticos que se organizaron, no se organizaron, que se observaron para esa época, pero digamos, entre la guerra empieza la violencia conservadora y liberal en los años 50 y viene el golpe de Estado de Rojas Pinilla. Para ese momento, el país ya se había vuelto un país cafetero, que exportaba café, y requería de alguna forma una infraestructura portuaria para exportar ese café e importar maquinaria, digamos, y eso más o menos se hacía en una forma más o menos desordenada. Los resguardos de aduanas en algunos casos gestionaban los puertos, así que terminada la dictadura, o el gobierno de Rojas Pinilla, decidieron hacer una compañía centralizada que gestionara los puertos en Colombia de tal manera que, bajo el criterio de una economía planificada, pudiera sacar adelante los puertos. Y fue en el año 59, que se determina la ley de puertos, que crea la empresa Colpuertos en 1959. En 1959, ¿dónde vamos a poner este año que es importante? Vamos a ponerlo aquí. 1959. ¿Ok? Se dicta la ley que crea la Empresa Nacional de Puertos, Colpuertos. Esta Empresa Nacional de Puertos tomó la administración de todos los puertos, incluido el puerto de Leticia, Tumaco, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Centralizó la operación y empezó, a unos recursos que ya eran escasos, empezó entonces a hacer una organización planificada de puertos, ¿ya? Desde el centro de Colombia. Hoy oímos hablar pestes y pestes de Colpuertos, pero en su momento era una solución lógica de política pública. Lo que es solución ayer, posiblemente mañana no es solución. Pero en ese momento, la centralización de los puertos y la administración del Estado era una solución lógica y era lo que se estilaba en política pública. Igual, en Chile estuvo la Empresa Nacional de Puertos de Chile en Porchi. En Perú estuvo la Empresa Nacional de Puertos peruana, en APU, y así en en Ecuador hay una organización, digamos, más provincial, entonces cada provincia tenía su puerto. Guayaquil tiene una fuerza muy grande en el Ecuador, entonces Guayaquil tenía una empresa portuaria, digamos, provincial, y así se organizaron, digamos, el tema de los puertos en Latinoamérica y en general en el mundo. Digamos, el Estado
el Estado opera muchos puertos. ¿Qué pasó con este modelo estatal unificado, centralizado? Pues que al no generar competencia, empiezan a generarse los vicios propios de un modelo de estos. Empiezan a haber sindicatos muy fuertes, ¿sí? Empieza a haber corrupción toda vez que el administrador público no, el administrador portuario público no tiene, digamos, una simetría con el riesgo que asume. ¿Y a qué me refiero con eso? Digamos, si él la embarra, pues no pierde plata él, sino pierde plata el Estado. Y si él negocia mal un sindicato, pues no pierde plata él o sus socios, sino pierde plata es el Estado. Entonces, empieza a haber, digamos, unos sindicatos muy fuertes que presionan al gobierno, a un funcionario que no tiene riesgo en las decisiones que toman, no asumen riesgo, y empiezan entonces los recursos que genera la empresa a usarse en el gasto de operación y no en el gasto de inversión. Y empieza la empresa a tener un déficit en su capacidad de invertir a futuro. Empieza la empresa a tener un déficit en su capacidad de invertir a futuro. La empresa empieza a tener crisis. Entonces, en los años 80, aquí dentro de este proceso, en 1980 más o menos, tiene una crisis grande y en el estatuto de seguridad de Turbay deciden militarizar la empresa. Entonces ponen un general en cada terminal, un capitán de navío de la Armada, y ponen un almirante como gerente de la empresa, y ponen infantes de marina a custodiar los puertos, y con eso medio organizan la empresa durante un tiempo. Pero ya en el año 80 y a mediados de los 80, en el gobierno de Belisario, que la empresa ya se ve que está medianamente organizada, la devuelven nuevamente a la administración pública, un poco más entregada a las regiones, digamos, a las administraciones regionales, y eso genera nuevamente una crisis. Pero ¿qué ha pasado en el mundo en este tiempo? En el mundo, lo que ha pasado en este tiempo son varias cosas, pero una de las cosas que más impacta, digamos, en el tema de lo que ha pasado, es que en el año 56, un señor que se llamó Malcolm McLean se inventa el contenedor marítimo, y al inventarse el contenedor marítimo, como vamos a ver ahora más adelante cuando veamos el rol de los puertos, al inventarse el contenedor marítimo hace que los costos de transporte sean muchísimo más bajos, y al ser los costos de transporte muchísimo más bajos y en simultánea la invención de la fibra óptica, que hace los costos de comunicación también muchísimo más bajos, entonces se logra una transformación en el mundo en donde la distancia y el tiempo ya reducen los costos, sus costos de vencer la fricción de la distancia, y se pueden, digamos, apoyar las economías en economías que tienen una mano de obra mucho más barata, y hay una deslocalización de la economía hacia el Asia-Pacífico. O sea, las industrias se van hacia el Asia-Pacífico y el Asia-Pacífico se vuelve la fábrica del mundo. En ese sentido, hay una presión sobre el modelo comunista, en el cual desde el año 78, que viene digamos, cambio en la China, y la posibilidad de que mucha gente empiece a salir de la pobreza durante los años 80, eso se va madurando en el modelo comunista, y en el año 89, digamos, hay esa ruptura, una caída del muro de Berlín, y digamos
una evolución de todo el mundo hacia un modelo capitalista, digamos que premia el comercio, y eso fue visto con bastante perspicacia por el doctor Virgilio Barco en su gobierno, a finales de los años 80, y lo primero que dijo es, si el mundo se va a integrar económicamente, tenemos que actuar sobre los puertos. Y los puertos ya empezaban después del año 85, que fue la devolución de la estatización de los puertos. Digamos, los puertos estaban estatizados de la militarización de los puertos, sino a la administración civil. Los puertos ya empezaban nuevamente a tener síntomas de déficit de capacidad de inversión, y venía todo lo que era la necesidad de modernizar los puertos hacia el tema de los contenedores. Entonces, ya en el año, como les digo, en 1985, los militares devolvieron los puertos a administraciones civiles, y los puertos, tampoco era que los militares hubieran invertido en modernización de los puertos, organizaron los puertos, pero los puertos requerían inversiones. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Barco se dio cuenta de que venía esto y empezó y contrató un estudio que les permitió plantear un nuevo modelo de reestructuración portuaria, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, ese modelo de estructuración portuaria es el que queda planteado en la Ley Primera de Puertos, y es un modelo que es pionero en Latinoamérica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, señor, todo muy claro. Todo muy claro. Voy a mirar un segundito, porque yo estoy aquí en la pantalla compartida. Voy a mirar cuántas personas tenemos en clase. Eran 14, Javier. Javier, ¿cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8 y 2, 10. Ok, ¿quién no se ha presentado de los que están aquí? Leonardo, creo que no se ha presentado. Leonardo, buenos días. Leonardo. Luis Carlos Cárcamo. Buenos días a todos. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Carlos Cárcamo, yo hago parte de la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación, ingeniero civil. Mucho gusto. Bueno, Luis Carlos, ¿a qué horas entraste más o menos a clase? Hace aproximadamente como 20 minutos. Sí. ¿En qué punto estaba yo? Cuando comenzó a explicar la parte de historia de los muelles, los puertos y los terminales. Ok, ¿alguna duda tienes? Hasta el momento ninguna. Perfecto, ¿todo claro? Sí, señor. ¿Alguien que quiera controvertir algo? Que diga, bueno, profe, yo no estoy de acuerdo con eso, yo he leído algo, alguna cosa. Bueno. Walter, Lida, Luis Carlos, Lina Marcela, Leonardo, Denise, ¿alguien quiere hacer alguna observación o seguimos con el siguiente tema? Por mi parte podemos seguir, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces sigamos entonces con la ley primera. Entonces, vamos a ver cuál era el escenario que se presentaba antes de esta ley primera de 1991. Lo primero, una empresa estatal portuaria que monopolizaba la prestación de servicios públicos portuarios. Esa monopolización
de la prestación de servicios públicos portuarios lo hacía, digamos, tratando de buscar, sumar, hacer sinergias, porque hoy, digamos, podemos criticar mucho ese modelo y decir que es que cómo se les ocurrió hacer eso, pero en el año 59 y en los años subsiguientes eso hacía sentido. ¿Por qué hacía sentido? Porque resulta que nosotros requeríamos en principio, el modelo económico planteado en principio fue de crecimiento endógeno. ¿Qué quiere decir? Que teníamos que desarrollar un aparato productivo interno y para desarrollar ese aparato productivo interno teníamos que protegerlo de las importaciones. Entonces, cualquier ayuda que hubiera para que las importaciones no llegaran era lo agradecida al aparato productivo interno. Como les digo, hoy parece un absurdo, pero en ese tiempo hacía sentido. Entonces teníamos aranceles muy altos, en promedio del 35, 40% los impuestos a traer algo, ¿sí? ¿Con eso qué buscábamos? Pues que empresas se pusieran aquí en Colombia, fabricaran cosas y al fabricar cosas tenían que capacitar empleados y al capacitar empleados tenían que darles empleo. Entonces, además del arancel, pues estaban las dificultades portuarias, incluidos los costos portuarios. Entonces, eso de alguna manera ayudaba al modelo de crecimiento endógeno. Crecimiento endógeno que una vez empezó a producir cosas, a producir neveras y cocinas de ASEF, a producir porcelanas y pisos de Corona, a producir licuadoras Samurai, a producir, digamos, a tener una producción local. Entonces, pasó a un modelo de promoción de exportaciones. Y ahí en la promoción de exportaciones, entonces de alguna forma requeríamos que los puertos medianamente funcionaran, aunque que funcionaran como una válvula en un sentido, o sea, que nos facilitaran las exportaciones, pero que nos dificultaran las importaciones. Pero en el año 89 se iba a cambiar el modelo, íbamos a bajar todas las barreras y a permitir que todos comercializáramos en forma libre, digamos, o sin dificultad. Entonces los aranceles bajaron de un promedio del 45% a ahorita que estamos en un promedio del 5%, y con eso permitíamos la facilidad. Digamos, ustedes, por lo que veo, todos son muy jóvenes, pero cuando yo era joven, como ustedes, nosotros teníamos que una plancha, entonces se la encargábamos a una familiar que fuera a viajar a Estados Unidos, que no viajaban tanto como ahora, y entonces uno le encargaba una plancha, o la iba y la compraba en un San Andresito, que eran conocidos los San Andresitos, pero que de alguna manera se sabía que había contrabando, pero que de alguna manera le facilitaban la vida a los ciudadanos. Entonces, de alguna forma tolerábamos el contrabando. Hoy no, hoy vamos a el Éxito y tenemos una variedad de planchas, tenemos una variedad de neveras. Antes era más difícil eso. Entonces, el primero que se dio cuenta de eso fue el presidente Barco. Dijo, el modelo hay que cambiarlo, ¿ok? Entonces, lo primero para cambiar el modelo, lo primero que se hizo fue liquidar a la empresa Colpuertos, ¿ok? Entonces, se ordenó la eliminación del monopolio. ¿Ok? Esta eliminación del monopolio es un hecho disruptivo y novedoso en Latinoamérica. No, la empresa portuaria chilena desapareció en el año 2000, o sea, 9 años después de que se eliminó Colpuertos.
que se liquidó, que se ordenó la liquidación de Colpuertos. Y la empresa nacional portuaria del Perú existe todavía, ¿sí? Lo mismo que las empresas nacionales en Brasil y en Argentina. En Colombia dimos un paso realmente de avanzada al eliminar la empresa nacional de puertos Colpuertos. Que si el paso de avanzada fue bueno, sí fue bueno, pero de alguna manera hace falta una empresa que se encargue de los puertos que no son autosuficientes o un esquema que permita el desarrollo de puertos que no son autosuficientes. ¿Qué se hizo para eliminar esta empresa que, como les decía, tenía un sindicato muy fuerte? Entonces, lo segundo fue que se promovió la participación privada, que no participación privada. Del capital privado, ¿ok? Entonces, para eliminar a Colpuertos, lo primero, digamos, que se hizo fue negociar con el sindicato. Y esa negociación con el sindicato se basó en una promesa, y era que los trabajadores del sindicato, ya como empresarios privados, podrían entrar a prestar los servicios, pero ya como empresarios privados, ya no como empleados estatales, sino como empresarios privados. Y para eso, el Estado también fue muy generoso en la liquidación de esos trabajadores portuarios. Entonces, por eso, esa liquidación de alguna manera se facilitó. Pero el sentido de eliminar el monopolio era la creación de mercados portuarios. Entonces, aquí voy a tratar de hacer un pequeño gráfico. Ustedes me perdonarán, los que son más ortodoxos de la patria. Estoy tratando de dibujar como un mapa de Colombia, un esquemático. Colombia, digamos, se divide así diagonalmente. Aquí ustedes tienen la parte del Amazonas, que no tiene ni mayor vía ni mayor desarrollo económico, y tienen la parte del Piedemonte, la Orinoquía, que igualmente no tiene mayor construcción de vías. El país entonces se desarrolla en lo que se denomina como el rombo de oro, el diamante de oro, que va desde Cali a Medellín, de Medellín a Cúcuta, de Cúcuta a Villavicencio, y acá se desarrolla una buena parte de 3/4 partes de la economía del país. ¿Ok? En ese sentido, entonces los puertos, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y Cali, pues estaban de alguna forma en la teoría equidistantes a el desarrollo económico del país. Entonces, lo primero fue que se iba a crear una figura que se llamaron las sociedades portuarias, que se encargaran del desarrollo de la infraestructura. Estas sociedades portuarias iban a ser sociedades anónimas. Y ojo, aquí es importante tener claro que la ley no restringió si esas sociedades anónimas tenían que ser privadas, ¿no? La ley dice que pueden ser privadas, mixtas o públicas. O sea que aún hoy en Colombia existe la posibilidad de que el gobierno cree una sociedad portuaria pública, 100% pública, y
ejerza la actividad portuaria, preste los servicios de actividad portuaria. Estas sociedades portuarias, aquí Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, entonces serían independientes y estarían compitiendo por atraer a los usuarios que estaban en este y en todo el país, ¿no? Pero específicamente en este ramo. Entonces, en teoría, iba a haber una primera capa de desarrollo de mercados portuarios a nivel nacional. Entonces, un usuario a nivel nacional tenía estas posibilidades de prestadores de servicio. ¿Ok? Después, discúlpeme, profesor, en este momento, de acuerdo a lo que usted ha dicho, no existe una sociedad portuaria pública. Uno podría decir que la sociedad portuaria de Ecopetrol es pública, pero digamos ya hay una figura un poco diferente, digamos porque Ecopetrol tiene una mayoría de capital público, pero está en bolsa, ya tiene unos accionistas, pero usted, digamos, si usted como ente territorial, si me explico, usted es un gobernador, llega y presenta a la asamblea o un alcalde presenta al consejo la autorización para invertir en una sociedad portuaria y el consejo se lo aprueba y usted entonces consigue el capital y arma una sociedad portuaria, hoy en Colombia es legal y es permitido y divinamente se puede hacer. No sé si te respondí la pregunta así. Sí, señor, gracias. ¿Quién me preguntó? Lida. Lida, ok, perfecto, Lida. Ok, entonces este da un primer escenario de creación de un mercado portuario, ya a nivel macro, ¿no es cierto? Después entonces este usuario que tenemos aquí iba a algún puerto, ¿ok? Llegaba a un puerto. Volvemos entonces al gráfico de que un puerto es una zona, ¿sí? En donde presta para hacer las operaciones en forma segura, las operaciones de transferencia de carga. Tienen buen resguardo. Entonces, ese usuario podía llegar y habían varios terminales. ¿Ok? Varios terminales. Administrados por diferentes sociedades portuarias. Entonces, aquí había un segundo, Sociedad Portuaria 1, Sociedad Portuaria 2, Sociedad Portuaria 3. Había un segundo nivel de competencia. ¿Ok? Y entonces después habría un tercer nivel de competencia, y es que el usuario, una vez se definiera por este terminal, iba al terminal. Entonces, en el terminal tenemos el mar acá y tenemos el muelle, tenemos unas bodegas, tenemos una entrada, ¿ok? En este terminal, entonces, habían varios operadores. ¿Que eran quiénes? Esos ex trabajadores de Colpuertos que empezaron a hacer sus compañías y a prestar los servicios portuarios. Entonces, aquí habían varios operadores. Entonces, de alguna manera, lo que se generó, lo que se pretendió generar en su momento fue la creación de unos mercados portuarios, donde hubiera oferta y demanda, y que esa oferta y demanda, de alguna manera,
actuara como un regulador de los precios. Entonces, la otra figura de participación privada fueron los operadores portuarios. Las sociedades portuarias, entonces, iban a gestionar la infraestructura, o sea, esto que está aquí abajo, lo negro, y los operadores iban a hacer la operación portuaria. Digo iban porque esto tuvo unas evoluciones, ¿ok? Pero sigamos, digamos, con los elementos fundamentales de la ley primera, que es la ley que hoy rige el sector portuario. Eliminación del monopolio, participación del capital privado. Esa participación del capital privado iba a ser, digamos, en escenarios de competencia, ¿no? Entonces aquí también había una promoción de la competencia. ¿Sí? De la libre competencia, de la libertad de empresa, ¿ok? Recordemos que esta ley primera es de enero del 91 y después en junio salió la Constitución del 91. Pero la ley se discute en estos escenarios en donde lo que se promueve en el cambio del modelo económico, de un modelo intervencionista keynesiano o un modelo comunista estatal, se promueve es la creación de los mercados en la nueva filosofía de Hayek y de Friedman del neoliberalismo. Entonces, lo que se promueve es la creación de mercados, ¿ok? Entonces, si eliminamos el monopolio del Estado, promovemos la participación privada y promovemos la competencia, entonces hay un tema y es el cambio del rol estatal. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Ok? Entonces el rol del Estado es un rol de árbitro, de vigilancia, ¿sí? De vigilancia permanente de esto, y de vigilancia y de direccionamiento estratégico. Ok, entonces el Estado va a estar mirando y va a estar diciendo a dónde se tiene que ir. Ok, para eso, entonces se creó en su momento una entidad que se llamó la Superintendencia General de Puertos. ¿Ok? Todavía, como les digo, la Constitución del 91, que es pedida en junio por la constituyente, todavía no ha creado a Cor Magdalena. Entonces, hasta el momento, entonces lo que hace el Estado es que crea una entidad que se encargue de todo el sector portuario al liquidar a la empresa de puertos. El modelo que se escogió en ese momento que se tuvo de referencia era la superintendencia bancaria, que regulaba prestadores del servicio. Entonces, ese era como el modelo que se tenía. Y entonces, esa superintendencia general de puertos tenía una unidad encargada de la planeación, una unidad encargada de la parte técnica y una unidad administrativa y financiera y una unidad legal. ¿Ok? Esto con el tiempo fue cambiando, pero en principio este es como la columna vertebral de esto. Y como quinto... Yo quería hacer, discúlpeme, como una aclaración, es que le Sí. entendí que con la Constitución no se había creado todavía Cor Magdalena, y sí. No, por eso te estoy diciendo, ahorita en enero del 91 no se ha creado todavía Cor Magdalena. Sí, ya. ¿Sí? Sí, no entendí. Ok, en enero del 91 no se ha creado Cor Magdalena, porque la Constitución la crea en junio del 91.
Así es, sí, señor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los puertos de que habla la ley primera del 91, habla de los puertos que consideramos puertos marítimos que gestionaba Colpuertos, ¿ok? O puertos de alguna manera internacionales. Entonces, ¿cuáles eran los puertos? Santa Marta, ¿ok? Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco y Leticia, que era un puerto internacional. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, la ley le dio competencia sobre todo el litoral a la Superintendencia de Puertos para la promoción de nuevos actores portuarios. ¿Sí? Estamos diciendo que al liquidar el monopolio de Colpuertos que tenía Colpuertos, pues los terminales que eran el terminal de Santa Marta, el terminal de Barranquilla, el terminal de Cartagena, el de Buenaventura, el de Tumaco y el de Leticia, que gestionaba Colpuertos, pues entonces empiezan a buscar inversionistas. Pero como había también la posibilidad de nuevos inversionistas, entonces le da la competencia ahí. ¿Cuál es, digamos, al crearse la Superintendencia General de Puertos, empieza a generarse una duda sobre cómo se armonizan el rol del Estado como mediante la Superintendencia General de Puertos, que es una entidad de transporte, y la DIMAR, que es una entidad marítima. Entonces, la armonización de eso se da, el Consejo de Estado responde y dice que la Superintendencia General de Puertos tendrá, digamos, la competencia en para dar en concesión, que es un tema que vamos a ver ahora más ahorita en el punto quinto, para dar en concesión cuando los bienes de uso público tengan objeto mediato o inmediato en la transferencia de carga de mercancías, ¿ok? Entonces, cuando el fin no sea mediato o inmediato en la transferencia de mercancías, que es, por ejemplo, un fin turístico, entonces la concesión la da la DIMAR. Un muelle científico, la concesión la da la DIMAR. Un muelle de apoyo a operaciones offshore, la concesión la da la DIMAR. Pero si la competencia es de transporte, la concesión la daba la Superintendencia General de Puertos. Bueno. El quinto punto es el tema del contrato de concesión portuaria. Y aquí ya entramos en el tema que nos interesa. Ay, hijo de mi chica, espera un segundo. El contrato de concesión portuaria. ¿Qué pasaba antes de que se expidiera la ley primera? Resulta que en Colombia la Constitución protege la propiedad privada, reconoce la propiedad privada. Pero también la Constitución, y estamos hablando de antes de la Constitución del 91, la Constitución del 86, también reconoce bienes que están fuera del comercio, ¿sí? Y que son propiedad de toda la nación. Cuando hablamos de propiedad de toda la nación, recordemos que un país, digamos, un país se integra por la nación, el territorio y el Estado, ¿no?
Estos tres elementos constituyen un país. ¿Qué es la nación? El grupo de personas que viven y comparten una misma cultura, un mismo ideal. ¿Qué es el territorio? Pues el terreno donde este grupo de personas vive. ¿Y qué es el Estado? Es la estructura administrativa que, si usted tiene nación, territorio y Estado, tiene un país. ¿Ok? Entonces, la organización, digamos, la organización política colombiana reconoce la propiedad privada, pero también reconoce que hay unos bienes que pueden estar fuera de la propiedad privada y que pueden estar fuera del comercio, ¿ok? Y esos bienes, por ejemplo, los parques nacionales o algún bien que sea de interés nacional, pues no está en el comercio. Entonces, el decreto ley 2324, y ahí todos los que son abogados saben de qué estamos hablando cuando hablamos de un decreto ley, que es un decreto expedido por el Ejecutivo, pero con delegación del Legislativo que le permite que sea una ley, ¿ok? El decreto ley 2324 estableció, que del año 84, estableció que las playas, las zonas de bajamar y las aguas marítimas son bienes del uso público. ¿Y qué quiere decir que son bienes de uso público? Es que son bienes que están fuera del comercio y por ende son inembargables, imprescriptibles e inalienables. ¿Ok? Entonces, lo que dice el contrato de concesión portuaria es que esos bienes podrán ser entregados en forma temporal y exclusiva a un particular bajo la figura del contrato de concesión portuaria. ¿Ok? ¿Qué pasaba entonces antes de la ley primera? Cuando alguien necesitaba hacer un uso y goce temporal y exclusivo de un bien de uso público, de ese bien exclusivo de uso público, que son las playas, las zonas de bajamar y las aguas marítimas, que las vamos a definir en el siguiente punto, que se llama el contrato de concesión. Que la DIMAR era la que daba esos permisos, pero no los daba bajo la figura del contrato administrativo, sino los daba bajo la figura de la autorización administrativa. Entonces, aquí hay un cambio importante porque la autorización administrativa o el acto administrativo, bien saben ustedes que es un acto jurídico, digamos, unilateral. El Estado permite. Pero cuando ya lo elevamos a una figura de contrato, entonces ya estamos en una figura contractual. Hay dos partes en un contrato, ¿sí? Digamos, con derechos y con obligación. Entonces, ese contrato de concesión portuaria, que vamos a entrar en detalle más adelante, entonces, primero, la DIMAR, al permitir el uso y goce de bienes de uso público en forma temporal y exclusiva, lo hacía en forma gratuita. O sea, la DIMAR no cobraba ese uso y goce exclusivo. Aquí entonces la ley primera determinó que sí debería haber un cobro, que sí debería haber una contraprestación económica. ¿Ok? Y además de eso, que el privado en el ejercicio de esa actividad iba a asumir los riesgos propios de la actividad. Entonces, iba a ser una asignación de riesgos al privado. Al privado.
¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, hemos visto, digamos, el entorno de la historia de cómo se desarrollaron los puertos en Colombia. Hemos visto el momento, digamos, de la ley primera y la reestructuración portuaria que se hizo en Colombia, en la cual se eliminó el monopolio de la empresa estatal Colpuertos. No entramos en el detalle de cómo se hizo para eliminar el monopolio, pero parte de eso lo que se hizo fue dividir los activos operacionales de los no operacionales. Los activos no operacionales, como decir el apartamento donde vivía el gerente de cada terminal, porque tenían, en ese tiempo se estilaba que tuvieran unas casas fiscales. El gerente del terminal muchas veces tenía un yate o una lancha para su bienestar y para el desarrollo de la actividad comercial. En el caso de Cartagena, había una lancha que se llamaba, un yate que se llamaba el Chisibuco y estaba a disposición del gerente del terminal para su bienestar y para pasear. Habían instalaciones de clínicas de Colpuertos, habían instalaciones de clubes o instalaciones de recreación. Entonces todo eso se dividió y los activos de la empresa portuaria se dividieron en activos operacionales y activos no operacionales. Los activos no operacionales fueron a un fondo que se conoció tristemente después por escándalos de corrupción, que se llamó el Colpuertos, Fondo de Pasivos de Colpuertos, y buscaba con estos activos realizarlos y con esta realización de activos ayudar a pagar las pensiones de los pensionados de puertos de Colombia. Y los activos operacionales pasaron, digamos, a la gestión privada por medio de sociedades portuarias y operadores portuarios. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Están todavía por ahí? Aquí estamos. Bueno. Sí, señor. Entonces, para eso se gestionaron dos, digamos, dos figuras: la sociedad portuaria, una sociedad anónima que se iba a dedicar a la gestión de infraestructura, y los operadores portuarios, que eran sociedades comerciales. No había restricción del tipo societario, podía ser cualquier tipo societario, que se dedicarían a la operación portuaria. Dentro de estas sociedades brillaron, digamos, mucho las cooperativas, que en ese tiempo pues se pusieron de moda, y cooperativas que eran cooperativas de papel, no eran cooperativas reales, porque solamente había un cooperado que era el dueño de la empresa, pero no figuraba como una cooperativa, como una economía colaborativa cooperativa. Que iban a estar en competencia. Entonces, digamos, se pensó en estos tres escenarios de competencia: un escenario macro, un escenario local y un escenario micro, ¿sí? El rol del Estado cambiaba a ser un vigilante de esta actividad, ¿sí? Y la figura del contrato de concesión, que es el siguiente tema, y es el tema con que cerraríamos hoy. Entonces, como les digo, si alguno tiene alguna duda, por favor me va diciendo para ir aclarando dudas. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a dividir la pantalla, la pantalla en dos, arriba y abajo, y arriba voy a poner lo que los ingenieros llaman un corte. Yo no soy ingeniero, soy ingenioso, que es diferente, ¿sí? Un corte. Y abajo voy a poner una planta, o sea, como si estuviéramos viendo desde un helicóptero un terreno.
Entonces, ¿qué determinó el decreto ley 2324? Determinó que las aguas marítimas, perdón, sí, por aquí, son bienes del uso público, por ende están fuera del mercado, del comercio. Usted no puede comprar una hectárea de agua marítima o una milla cuadrada de agua marítima, no la puede comprar, ¿ok? Las aguas marítimas están fuera del comercio. ¿Qué se define como aguas marítimas? Digamos, hasta donde la marea se deprime y el terreno está cubierto siempre por el mar, entonces se imputa como agua marítima. Entonces vamos a hacer aquí esas serían las aguas marítimas. ¿Ok? Después entonces hay una parte que la marea cubre y descubre. Hay una parte que la marea cubre y descubre en la medida en que las aguas se alejan y se vuelven, ¿no es cierto? Esa parte que se imputa desde la línea de bajamar hasta la línea de pleamar, vamos a poner por acá la línea de pleamar, esas zonas se llaman las zonas de bajamar. Las zonas de bajamar. Y esas también el decreto ley 2324 dijo que se trataban de bienes del uso público, las zonas de bajamar. Después de la línea de pleamar, hay una línea, un segundito, acá, creo que listo. Sí. Hay una línea en donde el terreno no se consolida y no aparece la vegetación permanente. Entonces, aquí hay una línea en donde ya hay una consolidación del terreno y ya empieza a haber vegetación permanente. Perdón. Empieza a haber vegetación permanente. ¿Sí? Entonces, aquí ya empieza a haber vegetación permanente. ¿Ok? Entre la línea de pleamar y la línea que aparece la vegetación permanente, entonces se conoce como playas. Se conocen como playas. Entonces, lo que dijo el decreto ley 2324 es que las aguas marítimas las zonas de bajamar y las playas son bienes de uso público. Por ende, son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Como para hacer una infraestructura portuaria, yo requiero acceder a esos bienes de uso público, ¿sí?
porque necesito construir acá un muelle para poder atender los barcos, ¿sí? Necesito construir aquí una infraestructura. Entonces, para acceder a esos bienes de uso público, entonces tengo la figura del contrato de concesión portuaria que me permite el uso y goce exclusivo y temporal de estos bienes de uso público, playas y zonas de bajamar y aguas marítimas, ¿sí? Que me permite el uso y bien de esos en forma exclusiva y temporal con el fin de desarrollar la actividad portuaria. Entonces, cuando vamos a la definición de la ley primera del contrato de concesión portuaria, me van a permitir un segundito, voy a ir a traer la definición de ley primera del contrato de concesión portuaria. Dame un segundito para traerlo textualmente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Están todavía por ahí? Qué pena que es que con estos temas de la remoticidad uno pierde el contacto visual y no saben si están por ahí. ¿Están atentos? Sí, aquí estamos. Perfecto. Entonces la ley primera en su artículo 5º, que es el artículo de las definiciones, define la concesión portuaria. Entonces lo define como ¿qué? Como un contrato administrativo. ¿Qué significa un contrato administrativo? Un contrato que se hace con la administración, ¿no es cierto? No se hace con un privado, sino con la administración. Que en virtud de la cual la nación, por intermedio de la Superintendencia de Puertos, hoy no. ¿Por qué? Porque resulta que después de la creación de la ley primera, en enero del 91, el Estado empezó a hacer una reestructuración del Estado y el Ministerio de Obras Públicas pasó a ser un Ministerio de Obras Públicas a ser un Ministerio de Transporte. Y cambiamos el modelo económico, el modelo de gestión estatal, y ese ministerio era un ministerio que debe desarrollar los lineamientos de política y no ejecutar las obras públicas, ¿sí? Y después entonces también se creó Col Magdalena, pero Col Magdalena demoró en estructurarse. Entonces, cuando Col Magdalena se estructura, entonces dice, oiga, pero venga, la Constitución dice acá que yo voy desde el nacimiento a la desembocadura del río Magdalena. Y resulta que aquí hay una ley primera que le da competencia a una entidad en los últimos 27 kilómetros del río. Entonces, ¿dónde es la desembocadura? ¿En la salida ya en Bocas de Ceniza o en el puente? ¿Hasta dónde termina mi competencia? Y esas discusiones se dieron hasta que en el 2003, cuando entró Martica Ospino a la superintendencia, hicimos el traslado de competencias y de expedientes desde el ministerio hacia Col Magdalena. ¿Ok? Pero en el año 2000, ya casi 10 años después de haber creado la Superintendencia General de Puertos, se decidió reestructurar el sector transporte y entonces esta Superintendencia General de Puertos
pasó a ser Superintendencia de Puertos y Transporte. Y hoy, un segundito, que aquí me pasó algo con esto, vamos a ver. Ok, pasó a ser Superintendencia de Puertos y Transporte. Y hoy solamente Superintendencia de Transporte. Esta Superintendencia de Puertos y Transporte tenía una superintendencia delegada de puertos, pero solo se enfocó en la inspección, vigilancia y control, ¿ok? La gestión de los contratos de concesión fue trasladada al ministerio a una dirección que se llamó la Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos. Entonces, esas competencias ya relacionadas con el contrato de concesión estaban dadas en el ministerio. Después se creó el INCO y después se creó la ANI, perdón, después se creó el INCO y después se creó la ANI, y hoy reposan en la ANI las competencias que no tienen que ver con los puertos que están sobre el río Magdalena. ¿Ok? Entonces, contrato administrativo. Ya explicamos entonces lo que estamos hablando aquí sobre el tema de la superintendencia, ¿no es cierto? Un segundito. ¿Dónde está el tema de texto aquí? Ya sé lo que me pasa aquí. Listo. Bueno, entonces, acá tenemos la superintendencia de puertos, cómo ha venido evolucionando, que permite a una sociedad portuaria, ojo, a una sociedad portuaria. Luego, el contrato de concesión se hace entre la nación representada hoy por la ANI y Cor Magdalena con una sociedad portuaria. ¿Ok? Con una sociedad portuaria. Por eso, las sociedades portuarias son un elemento fundamental en este nuevo modelo, porque son las que son la contraparte del contrato de concesión. ¿Ok? Una sociedad portuaria. Que ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva. En forma temporal y exclusiva. Playas y terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o a estos para la construcción y operación de un puerto. ¿A cambio de qué? De una contraprestación económica. A cambio de una contraprestación económica. ¿A favor de quién? Entonces ya es a favor de la nación, pero depende si el concedente es Cor Magdalena o el concedente es la Agencia Nacional de Infraestructura. Y también una parte de esa contraprestación va a los municipios y los distritos. ¿Ok? A los municipios y los distritos. Entonces, en este punto, quiero recordarles que la próxima clase, el jueves, vamos a ver estos tres temas, que es trámite, metodologías de contraprestación, o sea, esto que acabamos de ver, hay que mirar cómo se cuantifica, y lo futuro y los retos del futuro para los puertos. Entonces, en este punto quisiera abrir los micrófonos de ustedes para escuchar algún tipo de pregunta, sugerencia, comentario que nos permita mejorar el proceso de aprendizaje y afianzar las ideas. No se queden con ninguna duda. Entonces, los escucho. Oscar, no sé, de pronto una opinión. Bien, gracias. Me gustaría como conocer tu opinión respecto de la pertinencia de que los puertos que están ubicados sobre la bahía de Cartagena hagan parte de la jurisdicción de Cor Magdalena, en virtud de que
Cartagena hace parte de la jurisdicción. Yo estuve revisando el alcance o el alcance geográfico del territorio como distrito de Cartagena sobre el agua y no lo encontré en la secretaría, en la alcaldía. No hay claridad acerca de, no sé si tú de pronto tengas alguna información acerca de eso o qué opinión te merece esa posición en mi caso personal, dado que en Barranquilla, por ejemplo, los puertos que tienen operación marítima pues hacen parte de la jurisdicción, así estén sobre el canal fluvial, inclusive el Bocas de Ceniza, que bueno, ya no sé si existe o no, pero de hecho él y otros puertos en trámite estarían ubicados sobre la costa y sin embargo hacen parte de la jurisdicción de Cor Magdalena. No sé qué opinión te merece eso, si estás de acuerdo o no, de pronto alguna justificación, ¿cómo lo ves? Bueno, Martica, yo en principio te respondería que yo no estoy ni siquiera de acuerdo en que los terminales de Barranquilla que reciben tráficos marítimos estén en jurisdicción de Cor Magdalena. O sea, yo ni siquiera estoy de acuerdo en eso, entonces de ahí puedes inferir que lo de Cartagena. Yo creo que los puertos marítimos tienen una dinámica diferente a los puertos fluviales y que, digamos, generar una distorsión de autoridades. En Cartagena y Santa Marta está la ANI y en Barranquilla está Cor Magdalena, ha sido, digamos, malo para el desarrollo portuario. Creo que debería haber una sola autoridad de los puertos marítimos, y los puertos marítimos no se refiere hacia el puerto Lobaña Agua Dulce o Lobaña Agua Salada, sino que reciban tráficos marítimos. Entonces, si llegáramos a quitar el antiguo puente Pumarejo, y pudiéramos desarrollar más puerto marítimo hacia el sur, yo sería, digamos, de la idea de que es mejor una autoridad portuaria marítima que tenga la competencia sobre esos puertos, ¿sí? Pero entiendo que ya lo que se dio y que Cor Magdalena reclamó sus competencias porque la Constitución lo dijo así, era el nacimiento de su desembocadura, y que la desembocadura es en Bocas de Ceniza, ¿ok? Entonces yo eso lo entiendo, pero digamos, para el interés nacional no es bueno la atomización y la diversificación de políticas, de criterios, y eso de alguna manera se ha tratado de mitigar esa atomización de políticas y criterios teniendo una sola norma que es aplicada, bien sea por Cor Magdalena o bien sea por la ANI, que es la ley primera. Pero en algún momento puede alguien salir a decir, no, mire, vamos a decir que los puertos que se desarrollan en Cor Magdalena se van a hacer por esta norma y no por la ley primera, y tramitan un proyecto de ley y lo pueden sacar, y ahí se genera muchísima más distorsión. Entonces, yo inclusive creería que el puerto marítimo, o sea, el que recibe tráficos marítimos en Barranquilla, no debería estar a cargo de Cor Magdalena, sino debería estar a cargo de una entidad, digamos, de transporte nacional, que es la misma entidad que regula todos los puertos en Colombia. Ok, muchas gracias por tus comentarios. No, Mática. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? ¿Alguna observación con respecto a la metodología? Yo quisiera hacer un aporte con lo que estaba hablando usted ahorita con Martica. Respeto su punto de vista en cuanto a que sean diferentes la ANI en el tema marítimo y con manera fluvial, pero es que el caso de Barranquilla es que es fluvio marítimo, tiene un componente importante del orden fluvial para el desarrollo de esa actividad portuaria. Son unas variables del orden técnico que tienen que ver con su comportamiento fluvial. De hecho, los problemas que ocurren son más bien por su comportamiento fluvial que marítimo. Entonces pienso que el espíritu de la ley es que estén en cabeza de Cor Magdalena, vuelvo y repito, respetando su opinión.
es porque definitivamente tenemos que analizar los problemas que surgen día a día por esa condición fluviomarítima, vuelvo y repito, con una predominancia mayor fluvial que marítima. Entonces, básicamente, ese es mi punto de vista, respetable, por supuesto. Sí, claro, claro. Y lo que te quiero decir es que, digamos, tratamos de ver nuestros casos como unos casos excepcionales, digamos, todo porque el ser humano entiende lo propio como excepcional, pero lo propio es lo común, digamos, los seres humanos y en general el comportamiento humano tiene casi que un 95% de cosas coincidentes y solo un 5% que nos separa. Y ese 5% que nos separa hace que creamos que seamos súper especiales. Y resulta que no. Todos los puertos tienen la misma dinámica fluviomarítimas. Entonces, si usted va a Rotterdam, están los ríos que desembocan en Rotterdam. Si usted va a Nueva York, está el río Houston. Si usted va a Colón, están los ríos que bajan del lago Gatún, el río Chagras y el río Tigres. Si usted va a todo, ¿por qué? Porque para fundar una ciudad, recuerden ustedes, volvemos al tema de historia, cuando fundaron a Santa Marta y no fundaron el primer puerto en Cartagena, sino en Santa Marta, era porque estaba el río Manzanares que les daba agua dulce. O sea, lo que primero que buscaban los que iban a hacer un asentamiento urbano era encontrar una fuente de agua dulce. Y Cartagena se demoró 15 años en poder desarrollarse, digamos, en poder fundarse, pese a que los conquistadores venían del Golfo de Urabá, de Santa María de Antigua del Darién, remontando la costa para ver en dónde fundaban la ciudad, y pasaron de largo porque no había una fuente de agua dulce. Entonces, Cartagena por mucho tiempo se surtió de agua dulce de pozos de jagüeyes, por eso la ciudad también se le conoce como la ciudad de los jagüeyes, donde el Parque Los Jagüeyes, el Parque de Fernández Madrid, donde la gente iba por agua y la gente que era rica tenía su pozo en las casas. Entonces, cuando uno va a Cartagena, entiende que las casas grandes tenían sus pozos de agua y tenían la imposibilidad, digamos, también de desprenderse de las aguas servidas. Entonces, todas esas dificultades las llevó Cartagena por no tener una fuente de agua dulce. Entonces, la mayoría de los puertos, si no la totalidad de los puertos, se hacen en las desembocaduras de los ríos y tienen esas complejidades de las desembocaduras de los ríos. Entonces, tendrían que hacerse, digamos, como unas entidades estatales para eso. Y creo que las dinámicas en lo portuario son diferentes. Entiendo los puntos de vista de ustedes, pero creo que algo que vamos a ver en la próxima clase, que es el futuro del tema portuario, pasa por una búsqueda de volver a armonizar, de volver a configurar una autoridad portuaria que no existe, y eso ha tenido complicaciones en el desarrollo portuario del país. Entonces, no sé si con eso te respondo la pregunta o te hago un comentario sobre el comentario tuyo. Sí, señor. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, ¿quién más tiene preguntas? Consuelo. Señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo has visto la clase? Bien, sí, señor. Ya en la otra semana, sí, tanto en programación como usted lo indicó ahorita, entrar como a mirar la formulación de un contrato, su contenido, la supervisión, la liquidación. O sea, ya un contrato de concesión en pleno, porque lo que le decía al principio de la clase, todos los que estamos acá, algunos tienen conocimiento, otros no lo tenemos. Entonces sería muy oportuno, si los demás están de acuerdo, lógicamente amo la democracia,
es básicamente a mirar un contrato de concesión desde su misma formulación, cómo nace, su génesis, hasta su finalización. Entonces, no sé si los demás están de acuerdo con ello, como ya un caso de estudio, un caso concreto. Esa es mi propuesta respetuosa ante todo. Listo, Consuelo. Perfecto. Así lo haremos. Lida, cuéntame, ¿cómo vas con la clase? Bueno, el desarrollo de la clase ha sido muy clara. Ese primer comienzo, esa introducción, ese contexto donde nos ubica, pues muy oportuno. Y pues no, ninguna duda hasta el momento. Apoyo lo que Consuelo propone. Me parecería chévere un ejercicio dinámico, más que práctico, donde pudiéramos desmenuzar y coger un ejemplo y pues tenerlo ahí a la práctica, tenerlo más claro. Perfecto. Sí, señor. Perfecto, Lida. Vamos, digamos, la próxima clase vamos a ver cómo es el génesis de un contrato de concesión, en donde la norma general es que el privado en Colombia tiene la iniciativa del desarrollo portuario y la excepción se da en la iniciativa pública, ¿sí? Vamos entonces a ver cuál es el trámite y cuáles son los escollos que hay que sobrepasar en ese trámite. En eso, Martica, que ha trabajado en eso mucho tiempo, sabe y vamos a tratar de poner ejemplos. Y después, digamos, cuáles han sido las dificultades en el desarrollo de los contratos de concesión. No les prometo que entremos en la minucia de los clausulados del contrato de concesión porque no tenemos ni el tiempo ni creo que sea, digamos, útil, sino vamos a mirar el tema desde la perspectiva conceptual de cada una de las partes del contrato de concesión, ¿ok? Pero porque acuérdense, tenemos solamente 2 horas de clase para ver, digamos, esto y para ver los retos que tenemos a futuro en los contratos de concesión. Vamos a poner muchos ejemplos reales del desarrollo de los contratos de concesión. En eso me voy a pedirle a Marta que me ayude muy activamente en la próxima clase, pero ese va a ser como el sentido de la clase. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame, ¿algún comentario? No, hasta el momento, pues, me parece que ha tenido un buen manejo del tema. Ha sido claro. La dinámica a mí me ha parecido bien. De hecho, cuando se habló de una capacitación sobre el tema, se hizo fue pues para que los compañeros que tienen relación en algún momento de su trabajo o que tuvieran algunas dudas, pues lo aprovecharan en este espacio, ¿no? Como parte de talento humano, esa fue la idea de todas las áreas que maneja por Magdalena. Entonces, pues qué bueno que se encuentren presentes las personas que pues de alguna forma pertenecen al área y que pues puedan ellas enriquecer sus conocimientos y de hecho expresar de pronto alguna duda que día a día le genere en sus funciones. Pues hasta el momento a mí me ha parecido muy buena y chévere la próxima clase que ya se entra más a ahondar en específico el tema del contrato de concesión. Perfecto, Lina, mil gracias. Luis Carlos, ¿algún comentario? Bueno, hasta el momento todo ha sido claro. Algunos no conocíamos ciertos temas de la parte de concesión y de alguna forma hemos despejado hasta estas dudas. Yo le quería hacer una pregunta. Ha habido un tema de discusión nacional por el tema de construcción de nuevos puertos. En el caso de Chocó, el puerto de Tribuga, en el caso de Antioquia, en el Darién, en el caso de Barranquilla, el puerto de Aguas Profundas. ¿Qué opinión le merece usted esa construcción de esos puertos y no como tal fortalecer los que ya están construidos, como es el caso de Buenaventura, de Santa Marta y de Cartagena?
Mira, yo creo que los mercados deben actuar en la medida en que esa actuación beneficie a la comunidad. Cuando hay distorsiones en el actuar de los mercados, el Estado tiene que intervenir. En este caso específico, capital privado que no incluye el capital público se ha prestado para invertir. Entonces, la intervención del Estado dificultando la participación privada libre, asumiendo riesgos, tiene que ser muy inteligente para evitar frenar ese desarrollo portuario. Entonces, los actores presentes en el mercado quieren elevar las barreras de acceso al mercado, y una forma de elevar las barreras de acceso al mercado es pedirle al Estado que no deje construir más puertos. Pero el Estado no puede permitirse eso porque al evitar que un privado con dinero propio se arriesgue, está frenando la economía, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es, de alguna manera, reglamentar muy claramente cómo ese privado va a entrar en el mercado. ¿Y cómo lo reglamenta claramente? Entonces le exige niveles de servicio, lo reglamenta técnicamente de cuáles son los mínimos que se requieren en los puertos de Colombia, y en eso hemos fallado. No tenemos ni reglamentación técnica ni regulación económica de los mercados. Entonces, una de las mejores regulaciones económicas es no regular, es permitir que el mercado tenga la suficiente información para que los actores privados tomen decisiones. Entonces, si se cree que hay mucha infraestructura y que esa infraestructura está haciendo que el negocio no sea competitivo, pues, digamos, lo que tendría yo que hacer no es salir a evitar que un privado invierta, sino salir a informar, digamos, que hay una sobrecapacidad de infraestructura, pero si el privado quiere invertir, y esto yo no podría frenarle esa posibilidad. Entonces ya son las 10 de la mañana. Yo les agradezco a muchos la asistencia, Javier. Entonces hemos terminado por hoy. A todos muchas gracias y nos vemos el jueves. Listo, muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, voy a suspender la grabación aquí. Gracias. Ok, a ustedes mil gracias, Javier. Paramos la grabación. Gracias a todos.